mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a este su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Juan Mari, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, ya casi muy buenas noches, Noel. Bien, gracias a Dios bien, y espero que tú también, todo el equipo de Radio Anglicana también bien, y por supuesto nuestros oyentes. Totalmente. Gracias a Dios estamos bien, estamos funcionando con mucho frío y también con muchas precauciones. Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Hoy, en tiempo de Navidad, tenemos pues un especial de Navidad previo a que comencemos ya nuestro bloque sobre el Evangelio según San Marcos, como ya habíamos prometido en programas anteriores, pero este programa queremos dedicarlo pues a la Navidad, así que hoy hablaremos de la Navidad. Ese es el tema de hoy, la Navidad. A los hermanos que nos sintonizan a través de las aplicaciones, los que nos ven y nos escuchan a través de la transmisión de Radio Anglicana en la página web, en las páginas de Facebook, en nuestro canal de YouTube, también les damos una cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. Nació Jesús, nació nuestro Rey, nos dice el himno. Y también les recordamos a nuestros oyentes que si quieren compartir con nosotros alguna pregunta, alguna inquietud, hoy el programa es básicamente de las preguntas que tenemos de nuestros oyentes y también las que puedan surgir mientras está la transmisión del programa. Les invitamos a no quedarse con la duda, no quedarse con el aporte. Pueden enviarnos sus preguntas, sus aportes, sus inquietudes al número de WhatsApp, el 698-680696. Y si nos escriben de fuera del territorio español, pueden anteponer el signo positivo con el número 34 a este mismo número, 698-680696, y hacernos llegar también sus reacciones, y de esta manera pues también enriquecemos el programa. Antes de entrar de lleno en nuestro programa de hoy, pues pedimos a nuestro hermano el reverendo Juan Mari que pueda compartir con nosotros un breve momento de oración. Reverendo. Te damos muchas gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por este periodo en el que nos encontramos, el periodo de Navidad, un periodo que para los creyentes significa no solamente alegría, no solamente gozo del momento, sino también y sobre todo esperanza. Y ahora que nos acercamos, Señor, al fin del año, también te suplicamos, Padre nuestro, que tú permitas que entremos en el año 2022 siempre de tu mano. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, previamente hemos invitado y hemos notificado a nuestros oyentes la temática de hoy, y surge la primera pregunta, Juan Mari: ¿qué es la Navidad? Bueno, pues esta pregunta puede responderse de muy distintas maneras, evidentemente, pero aquí en Radio Anglicana, lógicamente la vamos a responder de la manera más tradicional y más cristiana. Y vamos a decir que la Navidad es para la Iglesia Universal de Cristo
una fecha señalada en la cual el pueblo de Dios da gracias, alaba al Señor, pues precisamente por haber enviado a su Hijo y haberlo enviado para que naciera como uno de nosotros y para que viviera como uno de nosotros, para morir y luego resucitar como Señor de todos. Es por lo tanto una celebración de alegría, como hemos dicho, de gozo y sobre todo de esperanza. Tiempo de gozo y de esperanza es lo que podemos resumir como lo que es la Navidad para nosotros como creyentes. Nos pregunta un hermano y nos dice: ¿cómo sabemos que el 25 de diciembre nació nuestro Señor Jesucristo? Pues la respuesta es muy fácil, no lo sabemos. Es decir, eso es una fecha convencional. Es una fecha convencional que se tomó en un determinado momento, que se señaló en un determinado momento, porque en esa fecha coincidían también, pensemos en la antigüedad cristiana, coincidían momentos específicos para el calendario romano, como era pues, el solsticio de invierno, y unas fiestas muy importantes, las Saturnalias, en las cuales existía la costumbre, bueno, entre varias costumbres, la de hacer regalos. Y puesto que, andando el tiempo, cuando los romanos entraron en contacto con pueblos orientales, pues supieron que en ciertas religiones, como por ejemplo en la religión de Mitra, que era un dios iranio, un dios de lo que hoy sería el Irán, Persia, la antigua Persia, uno de aquellos dioses tenía su nacimiento precisamente el 25 de diciembre porque coincidía con el solsticio del invierno, pues se fue todavía acrecentando más la importancia de esta fiesta. Y lógicamente los cristianos, que como ciudadanos romanos ya muchos de ellos también participaban de estas fiestas, pues pensaron rápidamente que si se celebraba el solsticio de invierno y si Cristo nuestro Señor era designado como el sol de justicia, pues muy bien, podía darse a esa fiesta de origen pagano una nueva orientación. Se la podía, por decirlo así, entre comillas, convertir al cristianismo, darle un nuevo significado, darle un nuevo enfoque, y a partir de ahí es cuando ya nos encontramos con la Navidad cristiana. Hacia finales de la antigüedad cristiana, pues ya era una fiesta, una festividad que se celebraba en la iglesia, no con su origen pagano, no con las reminiscencias del paganismo, sino con su nuevo significado, es decir, celebrando el acontecimiento más importante de la historia de la salvación, que es la venida del Señor. ¿Hubieron razones o motivos culturales para que la Iglesia, cuando se unifica con el Imperio Romano, no cambiara la festividad, ya que era una fecha de una celebración pagana? Evidentemente tenemos que tener en cuenta que la extensión del cristianismo en el Imperio Romano, sobre todo a partir del siglo IV, fue un hecho tan sumamente grande, se da a entender en mucha documentación de la época, que había, pues digamos, conversiones masivas, ¿no? Incluso de pueblos enteros a la fe cristiana, porque se entendía que la fe cristiana era algo diferente y era algo realmente mucho más dignificador de la persona humana que lo que había sido el paganismo, aparte de otras razones. Evidentemente, el cristianismo, puesto que se estaba enraizando ya dentro de la cultura romana, bueno, greco-romana, también en la parte oriental del Imperio Romano, donde se hablaba griego, pues evidentemente el cristianismo tenía en sus manos pues hacer de aquello que había sido una cultura pagana
hacer una cultura cristiana. Y en realidad la misión de la Iglesia, no solamente en aquella época, sino también en la nuestra y en todas, la misión de la Iglesia no es destruir las culturas humanas, a pesar de lo que algunas veces se ha podido decir, sino precisamente asimilarlas para transformarlas. Cristo no ha venido a este mundo con la intención de destruir todo lo que es humano, sino de darle una nueva orientación, redignificarlo y, por supuesto, aumentar su significado. Esto también lo había hecho ya, si nos fijamos en el Antiguo Testamento, lo había hecho el pueblo de Israel. Para muchos es una sorpresa descubrir, cuando se leen obras especializadas, que las festividades del calendario judío, las que aparecen, por ejemplo, en los libros de la ley de Moisés, primero habían sido fiestas paganas. Pero Israel les dio otro sentido a la luz de la fe yavista, de la fe en Yahvé, en Jehová, el Dios de Israel. La Iglesia sigue ese mismo camino en este sentido, no destruyendo, sino transformando, no acabando con lo que ya hay, sino dándole un nuevo sentido que lo ensalce, un nuevo sentido que lo dignifique, un nuevo sentido que haga que las personas, cuando se convierten al cristianismo, no se vean mermadas, como si fueran amputadas de algo muy importante, sino que al contrario se vean enriquecidas. Tal fue la misión de la Iglesia y tal sigue siendo hoy en nuestros días, evidentemente. Tenemos también, Juan Mari, otra pregunta y nos dicen, ¿hay alguna referencia bíblica o detalles que pudiéramos tener en cuenta para señalar una fecha más apropiada al verdadero nacimiento de Cristo? Realmente no la hay, porque es muy curioso, pero a los evangelistas, incluso los evangelistas que hablan del nacimiento de Jesús claramente, como son San Mateo y San Lucas, a pesar de que ofrecen detalles bastante interesantes, especialmente San Lucas, no ofrecen nunca una fecha, ni siquiera una aproximación. Es cierto que en ciertos sectores del cristianismo actual, pues ha habido quien ha intentado calcular más o menos cuál sería realmente, por decir así, el cumpleaños de Jesús, pero es que son siempre elucubraciones, no se puede saber exactamente cuándo nació. Lo que sí que sabemos es que nació, según el relato de San Lucas, que es el que da más detalles, nace en Belén, como ya se ha convertido en una tradición cristiana fundamental. Es adorado en primer lugar por por unos pastores, mejor dicho, es ensalzado por un coro angélico y luego más tarde recibirá la adoración de unos magos procedentes del Oriente. Todas estas historias que ya forman parte no solo de la tradición, sino también del folclore de los países cristianos, tanto orientales como occidentales. Pero en este sentido, buscar una fecha exacta o aventurar una fecha exacta puede tener interés, evidentemente, un interés de tipo histórico, pero en realidad no teológico, porque lo interesante no es qué día nació Jesús o a qué hora exacta del día nace Jesús, sino para qué nació. Y eso es lo que los evangelios nos muestran. Sin embargo, a los evangelios, curiosamente, sí que les interesa más indicar o dar a entender cuál fue la fecha de la muerte de Jesús y por lo tanto la resurrección, que son los acontecimientos capitales de la historia de la salvación. Navidad, por supuesto, o el nacimiento de Cristo es, digamos, la anticipación, la antesala de toda esa historia, de toda esa vida de Jesús que va a tener lugar después, como si dijéramos el prólogo o el preámbulo. Nos comenta un hermano diciendo que me parece muy apropiada la respuesta, ya que muchas deducciones que podemos sacar de datos o detalles que nos dan los evangelios no son más que suposiciones, como el hecho de que los pastores estaban velando la noche
cuando se aparecieron los ángeles, cosa que en invierno no podría ser, nos decían. Pero como bien dijeron, son suposiciones, así que estamos de acuerdo, ¿no, Tellería? Sí, lógicamente. Además que hay que tener en cuenta que las estaciones no son siempre iguales en todas las partes del mundo, ¿no? Aunque sí que es cierto que evidentemente en Palestina, el territorio que hoy ocuparían los estados de Israel y la autoridad palestina, Tierra Santa, como se ha dicho muchas veces, que es un término más neutro y que no hiere sensibilidades, bueno, pues allí también los inviernos son fríos, especialmente en las zonas de montaña. ¿Eh? Así es. Nos dice aquí otro hermano de qué cambió en el cristianismo 15 siglos después, ya que en un principio a los paganos sus fiestas se cristianizaron para darles el verdadero sentido. ¿Por qué no se hizo esto en América? ¿Qué cambió en el cristianismo 15 siglos después? Bueno, la verdad es que, a ver, en América hay que reconocer que, puesto que América, y esto dicho con todo el respeto del mundo, para no herir sensibilidades, puesto que América, el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia, ya sea la zona septentrional, la zona central, el Caribe, los países del Caribe, o la parte de América del Sur, el continente del sur, o la parte del continente meridional, hay que reconocer que América fue desde el siglo XV a finales cuando, entre comillas, se descubre para los europeos, evidentemente, no para los autóctonos que vivían allí, pero a partir de ese momento América va a ser un continente totalmente colonizado por europeos. Es decir, que europeos de habla española, europeos de habla portuguesa, europeos de habla inglesa, europeos de habla francesa en menor medida, también holandesa, daneses en algún lugar, incluso en el Caribe, aunque esto mucha gente hoy lo ignora, e incluso rusos. Alaska fue territorio ruso antes de ser vendida a los actuales Estados Unidos de América, ¿no? Lo cual también ha dejado allí pues una cierta impronta cultural, y es que muchos de los esquimales que viven en Alaska, curiosamente, son miembros de la Iglesia Ortodoxa rusa, son cristianos ortodoxos rusos, ¿no? Hay una gran influencia europea en todo el continente americano. Entonces hay que entender que el cristianismo que llega al continente americano, tanto en su vertiente católica romana, que es la mayoritaria, como en su vertiente protestante, en las distintas denominaciones protestantes, y en su vertiente ortodoxa, sin olvidar a los rusos que vivían en Alaska, pues es un cristianismo que ya está consolidado. Entonces, al estar ya consolidado y trasplantarse de un continente a otro, lógicamente los colonos no debieron sentir la necesidad de cristianizar nada más. Ellos ya eran cristianos, no necesitaban cristianizarse de nuevo en América. Sí que es cierto, de todas maneras, sí que es cierto que en algunos países, como concretamente México, estamos pensando ahora, y nuestros amigos y hermanos mexicanos que nos están oyendo, si cometemos algún error, les pedimos que sean amables y que nos corrijan, que nos digan cuál es el dato exacto. En algún país como México sí que daría la impresión de que algunas costumbres populares han sido asimiladas por el cristianismo, o por lo menos por el cristianismo mayoritario, digamos católico romano, ¿no? Como por ejemplo ciertas celebraciones en relación con los difuntos, que para la cultura mexicana es muy importante. Quizás en otros lugares no se ha hecho, pero es posible que haya un cierto proceso todavía en que el cristianismo, aún estando ya muy presente en América y siendo evidentemente la religión mayoritaria de las naciones americanas, pues que aún esté en un proceso de aclimatación en el que quizás con el tiempo también habrá otras festividades autóctonas de los pueblos indígenas que aún existen en América y que ojalá sigan existiendo y que sigan floreciendo, y sus culturas también, ¿eh? A lo mejor el cristianismo también llegará a asimilar algunas otras de estas celebraciones de estos pueblos indígenas que todavía existen. Eso sería lo deseable, desde luego, no que hubiera, como desgraciadamente ha habido, una lucha feroz entre el colonizador y el colonizado. Lo ideal sería que el continente americano
como decimos, todos los países, desde Alaska hasta la Patagonia, se convirtiera, al ser países nuevos, que decimos, al ser repúblicas nuevas, repúblicas con una historia, una trayectoria histórica realmente muy breve, de 2-3 siglos como máximo. Pues ojalá estas nuevas naciones lleguen realmente a suprimir de una vez por todas esos conflictos culturales, esos conflictos raciales que nunca tendrían que haber existido, ¿sí? Y que son producto a veces de una colonización mal hecha, pero a veces también de una importación cruel, inhumana, de esclavos africanos a América, cosa que tampoco se tendría que haber hecho, evidentemente, pero ojalá estas nuevas repúblicas en algún momento lleguen a acabar con todas esas distinciones. Entonces quizás el cristianismo también pueda asimilar otras festividades de esas culturas indígenas que se mantienen y hacerlas suyas. Sería lo propio. Tenemos una reacción con una pregunta juntas. Nos dicen, me ha gustado muchísimo y si mal no he entendido, nosotros no celebramos una fecha, celebramos un acontecimiento. Y me surge una duda, ¿por qué hay denominaciones cristianas que demonizan la celebración de la Navidad? Dos cosas, dos respuestas. Bueno, la primera no es una respuesta, es un aplauso. Efectivamente, celebramos un acontecimiento, ¿eh? La fecha está en el calendario, lógicamente, pero ese acontecimiento nos acompaña no solo en esa fecha, nos acompaña a lo largo de todo un periodo. Además, recordemos bien, hemos finalizado ya el periodo litúrgico del Adviento. Ahora entramos ya directamente en el periodo de Navidad. Sí, es verdad, llamamos el día 25 de diciembre es el día de Navidad, pero el 24 de diciembre, al menos en las tradiciones hispánicas, recibe el nombre de Día de Nochebuena, ¿verdad? El día en que se celebra el nacimiento de Jesús. El día 25 es cuando hay las grandes ceremonias religiosas, etcétera. Bueno, en Nochebuena también las hay, sin ir más lejos, pues existen también lo que se llaman pues los maitines de Navidad, que es algo que se celebra en Nochebuena. O sea, es decir, hay celebraciones en todo este ciclo, pero luego también vienen otras celebraciones dentro de este mismo ciclo. Es decir, sí, lógicamente necesitamos fechas concretas del calendario, porque los humanos estamos sometidos al imperio del tiempo, a veces a la tiranía del tiempo, pero realmente es un acontecimiento, como muy bien se ha dicho. La segunda parte de la pregunta, que también es muy importante la respuesta. En realidad, vamos a decirlo claro, vamos a decirlo muy claro. Ninguna iglesia cristiana que lo sea de verdad, ninguna iglesia demoniza esta fiesta. Quienes demonizan esta y otras celebraciones no son la Iglesia de Cristo. Son precisamente grupos marginales, lo que se llama normalmente en castellano actual o en español actual sectas, que lo único que saben hacer es demonizar. Es decir, que no saben, no saben o no quieren. No saben o no quieren saber, o quizás no pueden. No saben entender el significado profundo que tienen las celebraciones cristianas en general. Personalmente hemos llegado a conocer grupos de estos que no solamente vituperan, demonizan, maldicen casi las festividades navideñas, sino incluso la Pascua, las celebraciones pascuales, celebraciones tan trascendentales como son el Jueves Santo, lo que llamamos tradicionalmente Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado de Gloria, el Domingo de Resurrección, que es la festividad más grande del calendario cristiano universal, el Lunes de Pascua. Hay grupos que se llaman cristianos, pero que los atacan con una saña, eso sí que es diabólico, desde luego, una saña digna de mejor causa.
a veces nos hemos preguntado, hablando directamente o preguntando directamente a personas que forman parte de este tipo de sectas, de grupos, preguntándoles claramente, pero ¿por qué ustedes, o por qué vosotros, depende si había más confianza, ¿no? ¿Por qué actuáis así? ¿O por qué hacéis esto con estas festividades? ¿O qué daño os han hecho estas festividades para atacarlas de esta manera? Nunca tienen una respuesta clara. La respuesta clara es, son diabólicas. La respuesta es, no están en la Biblia. O la respuesta es, desgraciadamente, eso es algo propio de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica quiere decir la Iglesia Católica romana, ¿verdad? Como si estuvieran en guerra permanente contra todo el mundo. Ese no es el espíritu del cristianismo. Ese no es el espíritu de la Iglesia, no ya católica romana, sino de la Iglesia universal de Cristo, en este sentido católica. Católico significa, como sabemos muy bien, universal, y que engloba a todas las iglesias que permanecen fieles a las enseñanzas de la Sagrada Escritura, al Evangelio de Cristo, a la sana tradición apostólica. Puede haber tradiciones que no sean sanas, pero la sana tradición apostólica, y que mantienen la llama de la fe contra viento y marea, y a pesar de pues este tipo de ataques, este tipo de demonizaciones, este tipo de condenas sin misericordias, porque es una verdadera lástima que haya grupos religiosos que, llamándose cristianos, únicamente sepan condenar. Porque no es que ya condenen celebraciones o fiestas, es que condenan realmente a todo el mundo. Todo el que no piensa exactamente igual que ellos en todos y cada uno de los puntos que dicen, pues para ellos es diabólico o demoníaco. Ninguna denominación cristiana auténtica va a condenar nada de esto, al contrario, en todas ellas se va a insistir mucho, en todas, además en todos los púlpitos en estos días lo vamos a encontrar, ya sean púlpitos orientales, por ejemplo, ortodoxos, o de iglesias como la Iglesia Armenia, la Iglesia Malabar, todas las iglesias que existen en Oriente, ya sean en iglesias occidentales, como es la Iglesia Católica Romana, como es la Comunión Anglicana, como son las iglesias de la Reforma, como es la Iglesia Luterana Mundial, bueno, pues las iglesias metodistas, bautistas, etcétera, todos van a incidir en que el verdadero significado de la Navidad es el recuerdo del nacimiento de Jesús, el gozo que eso proporciona al creyente, la esperanza que eso trae. Todas sin excepción. Desde Valladolid nos escribe una hermana y nos dice: como clérigo, ¿qué recomendaciones me da para vivir desde la fe esta Navidad y que no sea una fiesta más? Muy buena pregunta y desde luego un buen desafío para cualquiera, ya sea clérigo o laico. Los mejores consejos que yo ahora en este momento podría darle a esta hermana nuestra y a cualquiera en relación con la Navidad es lo mismo que para cualquier festividad cristiana, y que evidentemente no debe ser una fiesta más, como muy bien nos dice, no una fiesta que únicamente tuviera, por ejemplo, un sentido civil nada más, que por cierto no tiene tampoco nada de malo que haya fiestas civiles, al contrario, desde luego todos estamos muy agradecidos de que haya fiestas en el calendario, eso nos permite también descansar. Bueno, pues para que no sea una fiesta más, evidentemente, la Navidad se debe vivir con un espíritu de agradecimiento. Agradecimiento a Dios, como todos los días. Eso un cristiano lo hace todos los días, pero bueno, ya que hablamos de Navidad, en Navidad, con un sentimiento de agradecimiento por todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios nos está constantemente dando, porque Dios es un Padre que en este sentido es un Padre muy generoso, es el más generoso de todos los padres, ¿no? Bueno, pues a todos los dones, a todas las bendiciones que Él nos da a diario, que no siempre son materiales, que muchas veces son de otro estilo, de otro tipo, de esas que no se pueden ver ni computar, pero que son las que realmente dan sentido a nuestra vida. Bueno, pues en esta fiesta nos da el recuerdo de su Hijo que Él envió al mundo, de su Hijo que vino por su propia voluntad, pero también porque el Padre lo envió.
Eso por un lado. En segundo lugar, para estas fiestas y para todas las festividades cristianas, pues lógicamente, aparte de ese espíritu de agradecimiento, también un espíritu de solidaridad. Solidaridad con los demás. Solidaridad con los demás que no solamente significa, también puede significar, por supuesto, ayudar económicamente a quienes tienen menos que nosotros, por supuesto está ahí, pero también esa solidaridad significa, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo ahora, que son momentos complicados, momentos en los cuales, pues debido a esta pandemia que estamos sufriendo en todo el mundo, pues los gobiernos, las autoridades imponen ciertas restricciones. Bueno, pues el respeto a esas restricciones, el no poner en peligro la salud ni la integridad de nadie y de forma consciente contribuir a una conciencia ciudadana, a una conciencia cívica, con nuestro propio ejemplo, o incluso si tenemos la oportunidad, pues hablando con los que estén en nuestro entorno. Eso es una manera también muy hermosa de vivir esta fiesta, porque estamos dando un servicio a los demás. Y hay muchas formas de servir a la gente. Así que, como hemos dicho, agradecimiento. Ese agradecimiento conlleva alegría, conlleva un gozo interno real, que a veces se puede manifestar, a veces no. Y, por supuesto, una conciencia de servicio a los demás, una conciencia cívica en todos los sentidos. Si está en nuestras manos poder ayudar a alguien, por supuesto. Y si no está en nuestras manos, solamente está pues comentar algo con alguien, o incluso personas que están sufriendo tragedias graves, y eso cada Navidad sucede. Si son personas que forman parte de nuestros conocidos, pues simplemente a veces estar con ellas, escucharles en su dolor, en su tristeza, sin darles ningún sermón, ni mucho menos, porque no lo pueden escuchar. Pero a veces una persona que está pasando por un proceso muy grave, por una situación grave en su vida, simplemente estar con ella, escucharle, darle un abrazo sincero, es lo mejor que se puede hacer. Todas estas cosas que forman parte de lo que es la vida de los cristianos todos los días, de forma especial en estas Navidades. Nuestra hermana Elizabeth de Colombia, fiel oyente y nuestra corresponsal. Muchas gracias, Juan Mari, por el programa, una maravilla. Le deseo una feliz Navidad y que estas fiestas le traigan muchas bendiciones en su vida. Bendiciones. Mensaje para ti, Tellería. Pues el mensaje para Elizabeth, un abrazo fortísimo de nuestra parte y lo mismo para ella, pues multiplicado todavía. Damos muchas gracias a hermanas y amigas como Elizabeth, que son verdaderamente pilares en la fe de la Iglesia y que además son un pilar para Radio Anglicana, por supuesto que sí. Totalmente. Bueno, para finalizar, pues un mensaje, Juan Mari, para nuestros oyentes. Desde este programa que está pensado de conocimiento bíblico, de mejor relación con las Escrituras, un mensaje pues para nuestros oyentes con este motivo de Navidad. Pues sencillamente una cita bíblica del Evangelio de San Lucas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. O sea, gloria in excelsis Deo, que es uno de los cantos típicos de esta Navidad, pero que su letra es extraordinaria. Es el canto de los ángeles cuando se mostraron a los pastores para decirles que en la ciudad de David, literalmente dice San Lucas, os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo, el Señor. Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa, este especial de Navidad, hablando de la Navidad, respondiendo interrogantes que muchas veces tenemos en nuestra cabeza, oímos, vemos, pensamos, así que agradecemos a todos los hermanos que han compartido con nosotros este momento
a través de este programa de la palabra hoy, aquellos que nos están enviando mensajes de felicitación, mensajes de Navidad, bendiciones para este servidor, para el reverendo Tellería. Gracias a todos los que también han compartido sus reacciones, sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, porque eso enriquece el programa. También gracias a nuestro hermano Tellería, que en estos tiempos tan especiales de estar con la familia, de estar en el calor del hogar con el frío que hace aquí, él dedica su tiempo para vosotros, nuestros oyentes, para nosotros como equipo de Radio Anglicana. Así que Tellería, es el mejor regalo que recibimos de ti en esta Navidad, tu presencia, tu compañía y compartir con nosotros tus conocimientos. Y lo mismo digo yo, porque finalmente todos formamos en Radio Anglicana una gran e internacional familia. Amén, totalmente. Una iglesia virtual, como decía nuestra hermana Ana Ruth Camero desde los Estados Unidos. Así que muchísimas gracias a todos, a los que nos han estado acompañando a través de la transmisión en las redes sociales. Que el Señor bendiga vuestras vidas. Dentro de 8 días nos encontraremos aquí nuevamente en este su programa de la palabra hoy, para que demos inicio a este esperado Evangelio de San Marcos y así seguir pues creciendo en nuestra relación con el libro santo, con el sagrado libro, con la Santa Biblia, con las Sagradas Escrituras, a como mejor nosotros la solemos llamar. Así que muchísimas gracias, feliz Navidad, próspero año nuevo 2022 y sobre todo recuerden, aún estamos en tiempo de pandemia, Dios nos protege, Él es nuestro auxilio y nuestra fortaleza, pero también debemos tomar precauciones, evitar aglomeraciones, usar mascarillas, hidrogel, salir si es básicamente y forzosamente necesario, de manera que cuidémonos, porque también así cuidamos a los demás. Que tengamos una bendecida Navidad y un venturoso y próspero año 2022 desde la redacción de Radio Anglicana y de este programa en especial de la palabra hoy para todos nuestros oyentes. Que el Señor les bendiga en abundancia. Hasta dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.